Muy buenas noches, compañeros. Voy a hacer la presentación sobre la política fiscal en Colombia. Lo hago por este medio debido a que tengo a mi papá hospitalizado, entonces desde la clínica me queda bastante complicado poder hacer la presentación por cuestiones de conectividad y de interferencia. Como mis compañeras ya les habían explicado sobre las generalidades de la política fiscal, es decir, qué es, los objetivos, las características y los tipos, a mí me correspondió sobre cómo ha sido o es la política fiscal en Colombia. Pero para poder comprender este tema, es importante saber que la economía colombiana es abierta, es decir, que tiene unos capitales de entrada y de salida. Esa entrada de capitales hace referencia a las importaciones o demanda y la salida a las exportaciones o la oferta. Ya aquí nacen dos conceptos: demanda agregada y oferta agregada. ¿Por qué agregada? Porque no solamente estamos hablando de la oferta y demanda de nuestro país, de la interna, sino también de la externa. Nuestros capitales se trabajan bajo la divisa del dólar estadounidense básicamente, aunque ahora con los tratados de libre comercio pues ya estamos hablando de euros, de yenes, entre otras monedas. La economía de todo país está regulada por el gobierno. El gobierno está comprendido por todas las instituciones políticas, por las leyes y por las prácticas. ¿Qué es eso? Todas las instituciones que conforman al Estado, los ministerios, el Banco de la República, las universidades del sector oficial, los hospitales, todo lo que tenga que ver con el sector oficial. Las leyes y las prácticas. Las leyes ya nosotros sabemos que son las que se crean en el Congreso de la República, y las prácticas pues son todas las políticas o estrategias que se desarrollan para poder gobernar una nación. El gobierno dentro de la economía cumple dos funciones. La una es ser un agente económico, porque él con sus leyes participa de los ingresos de las familias y de las empresas. Y es un regulador del sistema económico, porque con esas leyes él define las reglas de juego económico de una nación. ¿Cuál es el objetivo de la política fiscal en nuestro país? Está encaminada a cómo se van a obtener los ingresos, cómo se va a administrar de una manera eficiente el gasto público y cómo se van a definir las políticas de endeudamiento externo. Los ingresos del Estado, pues básicamente están dados por las empresas que tiene el Estado, todavía le quedan empresas, y por los impuestos. En cuanto a los impuestos, pues son de tres categorías. Los impuestos que están dirigidos al ingreso de las personas y de las empresas. Estos corresponden a las utilidades o a nuestros salarios, nuestros honorarios. Y aquí básicamente el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio. Los impuestos al gasto, que hace referencia al IVA y a los aranceles de las exportaciones y las importaciones. Los impuestos a la propiedad, que son los que se cobran sobre la finca raíz, o sea, los impuestos son prediales y sobre las creencias. Pero los impuestos, como nosotros lo hemos visto en la asignatura tributaria, también se clasifican en dos clases: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos, pues, son los
que graban los ingresos, pero esos ingresos no es, o estos topes se dan para indicar quiénes van a pagar el impuesto, quiénes no. Por ejemplo, nosotros en el de renta tenemos cuáles son las personas que van a ser declarantes y a partir de qué rangos en el caso de las personas naturales van a pagar impuestos. Los indirectos son los que todos asumimos, como lo es el IVA. Recordemos que todos pagamos IVA, así sea por un dulce. Entonces, los gobiernos en el mundo se apoyan mucho en los impuestos indirectos porque son los de fácil recaudo y de una frecuencia inmediata. El gasto público concierne a cómo el gobierno va a invertir los dineros o los ingresos. Esos gastos están representados también en 4 categorías. El primero es el consumo, que se utiliza para el funcionamiento de todas las instituciones que tiene el Estado. Recordemos que el Estado colombiano es como una empresa, tiene unos gastos por servicios, por arrendamientos, gastos de personal, otros gastos. Entonces, esos gastos se administran de una manera eficiente a través de una herramienta que se llama presupuesto del gobierno, el cual es simplemente mirar qué ingresos tengo y cómo los voy a gastar. Una tercera es la política de endeudamiento externo. Muchas veces, cuando tenemos pocos ingresos y el gasto público aumenta, pues se tiene que recurrir a la deuda externa, es decir, a que otras entidades de carácter internacional nos financien, y de ahí nace la famosa deuda externa. Entonces, con base a estos 3 elementos, que son las herramientas de la política fiscal, vamos a mirar cómo es la política fiscal en nuestro país. Para ello debemos definir que la política fiscal en Colombia pues, es un conjunto de estrategias que adopta el gobierno con el fin de cómo va a generar esos recursos, cómo los va a administrar de una manera eficiente y cuáles son las políticas que va a adoptar para el endeudamiento externo. Los objetivos de la política fiscal en nuestro país están enfocados a 2 aspectos principales. El primero, que es de que se tenga un buen desempeño de la economía nacional, y el segundo, evitar las fluctuaciones, es decir, las crisis y las depresiones. La política fiscal en Colombia está bajo el principio de la sostenibilidad fiscal, que está consagrada en el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, para 2 aspectos. El primero, que es proteger los intereses económicos del país, y el segundo, que es la distribución equitativa de los ingresos del Estado, es decir, que llegue a todas las instituciones y a todos los elementos que conforman el Estado colombiano. La política fiscal en Colombia tiene una importancia que está enfocada a 3 aspectos: la eficiencia, la equidad y finalmente la estabilidad y crecimiento. La eficiencia es a la reasignación de esos recursos obtenidos, hacerlos rendir. La equidad, que llegue a todos los elementos de ese Estado, de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga. Y la estabilidad y el crecimiento, pues es a la estabilidad de la macro y al crecimiento económico a largo plazo. En nuestro país estamos hablando de una política fiscal mixta, es decir, que tenemos las dos, expansiva y contractiva. Ya nuestras compañeras hablaban que la expansiva pues es más gastos, menos impuestos, mientras que la contractiva es todo lo contrario de la anterior,
vamos a tener menos gastos y más impuestos. En estos momentos, debido a la pandemia, pues se han generado más gastos, lo que nos está obligando a sacar estrategias para aumentar los impuestos y poder subsanar el déficit fiscal que hay. ¿Quiénes son los responsables de la política fiscal en nuestro país? Son varios actores: el Congreso, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Contraloría General de la Nación. El Congreso de la República, pues nosotros sabemos que es el ente legislador, es decir, donde se hacen las leyes, y está conformado por el Senado y por el Congreso, perdón, por la Cámara de Representantes. El presidente de la República, pues que es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y es el primero de la línea en el Poder Ejecutivo. Él es nuestro representante también en otros países. El Ministerio de Hacienda es un ente de administración pública, pues que él está creado para manejar el presupuesto del gobierno, es decir, para mirar cómo vamos a obtener los ingresos, cómo vamos a manejar el gasto público y cómo vamos a hacer para pagar la deuda externa o adquirir nuevos créditos. Entonces, también es importante tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda forma parte de la presidencia de la Junta Directiva del Banco de la República. Dentro de sus funciones, el Ministerio de Hacienda pues debe establecer las políticas gubernamentales, no solamente en la materia financiera, sino también en la materia monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal. Coordina tareas con la DIAN para administrar los recursos. La DIAN, que quiere decir Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y es la que se encarga del recaudo de los impuestos de aduanas y también de los impuestos de comercio exterior. La Contraloría General de la República pues es el máximo órgano de control fiscal en nuestro país. Fue creada en el año de 1993 bajo una misión que se le dio al profesor Edwin Walter Kemmerer cuando hubo una crisis, año mismo en que se creó el Banco de la República bajo el nombre del Banco Central. La Contraloría General de la República pues lo que procura es que todos los recursos y bienes del país, de la nación, se utilicen de buena manera, se utilicen de manera eficiente, que haya una transparencia en su gestión. Evitar la corrupción, en otras palabras, que es lo que actualmente no tenemos. Vamos ahorita a mirar cómo ha sido la política fiscal en el siglo XX. Ha sido de muchos altibajos de acuerdo a lo que se consultó, porque para iniciar, pues hubo una crisis fiscal por la guerra de los 1000 días, en la cual pues había una situación bastante difícil porque el precio del café cayó y también eso hizo que las importaciones disminuyeran y por tanto los impuestos aduaneros decrecieran. Entonces, eso hizo que el gasto público se hiciera insuficiente para la parte de la educación y la parte de la salud. Y como el país estaba en una guerra, entonces el gasto público al sector militar aumentó. Y también se vio afectada la economía colombiana porque no se pudo pagar la deuda extranjera. Después, ya hubo, hacia el año 1902, pues hubo un poco de mejora debido a que Colombia hizo una concesión del Canal de Panamá. Entonces hizo que la renta por aduanas aumentara y el déficit fiscal disminuyera un poco.
Hacia el año de 1910, pues la economía se pretendió estabilizar con el aumento de los impuestos y a manejar el gasto público con más austeridad. Entonces ya aquí, por ejemplo, al sector militar se le disminuyó la participación que tenía dentro del presupuesto. La Primera Guerra Mundial aparece entre 1914 y 1919. Aquí hay un impacto en la economía colombiana, a pesar de que, pues, digamos, militarmente Colombia no participó, pero sí hubo un desarrollo muy grande en nuestro país, porque la parte de la aviación con, con la fabricación de aviones y la preparación de pilotos, estos fueron utilizados en el conflicto. Entonces, esto le permitió a Colombia ejercer una presencia mucho mayor y también se desarrolló la parte del transporte de carga de pasajeros y de correo electrónico. Entonces, fue una época mucho mejor para nuestro país. También se puede apreciar que la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto positivo por que la economía de Colombia repuntó, ya que hubo cultivos en aumento de arroz, de trigo, de cacao y de tabaco que no alcanzaron a suplir la demanda nacional, y entonces nosotros sabemos que cuando no se suple esa demanda, pues va a haber una mayor inflación porque los precios van a aumentar. Luego, en la década del año 1920, viene algo que se conoce como la prosperidad débil y la danza de los millones. Resulta que en esta década, como les había dicho inicialmente, bajo la ley 25 de 1992 se crearon un Banco de la República, que en ese entonces se conoció como el Banco Central, y se creó la Contraloría General de la Nación. También este país obtuvo créditos y ahí es donde nace esa palabra de prosperidad al debe, porque es una prosperidad basada en recursos obtenidos a través de créditos. De acuerdo a esa ley 25 de 1922, el Banco de la República tenía una propiedad de 50% del gobierno y el otro 50% estaba entre los bancos comerciales del país, del extranjero y también de los ciudadanos. Posteriormente viene la Ley 42 de 1923, en la cual se crea la superintendencia bancaria. Esta superintendencia es la que se encarga de regular las entidades financieras del país. También se hicieron proyectos de ley que luego se convirtieron en leyes para reformar el régimen impositivo, o sea, los impuestos, y para el manejo del gasto público. Hacia la década de 1930, pues se viene una gran depresión mundial que afectó a Colombia, porque pues Colombia ya tenía títulos valores en Wall Street. Nosotros sabemos que Wall Street es una bolsa de valores muy importante a nivel mundial. Entonces, con esa depresión, pues Colombia también perdió. Y eso hizo que pues ya no pudiera trabajar con créditos externos, pero también se creó la primera bolsa de valores, que fue la Bolsa de Valores de Bogotá. Hacia la década de 1940 viene la Segunda Guerra Mundial, que afectó las exportaciones del mercado cafetero y las reservas internacionales en nuestro país. Hacia 1950 ya hay un crecimiento económico que hizo que la política tributaria pues también tomara ciertas precauciones, ¿no? Y eso hizo que se aumentara la base y la tarifa de los impuestos de aduanas. Para la década del 60 fue muy importante porque pues Colombia tuvo muchas restricciones en la balanza de pagos, ya que dependía de las exportaciones del café, y estas fueron descendiendo. Entonces ya nosotros sabemos que ese descenso pues va a hacer que los ingresos
del Estado se disminuyan porque los aranceles van a tener un descenso. Ahí es donde se empiezan a tomar serias medidas para elevar los ingresos. Ya en la década del 70, pues como ya veníamos con problemas económicos, entonces se hace necesario adoptar un sistema tributario tanto para las naciones como para los departamentos y los municipios. Aquí es donde ya nosotros vamos a ver la territorialidad de los impuestos y estos sean de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno. También se hizo necesario establecer como unas becas meritorias para la educación y hacer unos aportes para poder subsanar los gastos en los servicios de salud. La Ley 46 de 1971 permitió crear la transferencia de dinero a los entes territoriales para financiar la educación y la salud. Ya en la época del año 80 se desarrolla el Plan de Integración Nacional. Entonces aquí ya estamos hablando de una descentralización económica, de una autonomía regional, ya se da también unas estrategias para desarrollar el transporte, los medios de comunicación, para impulsar el sector energético, el sector de las minas y se establecen estrategias para el sector social. Hacia el año 90, la política fiscal estuvo encaminada sobre todo a la parte de los tratados de libre comercio. Yo recuerdo que con Gaviria empezábamos a hablar de esos tratados de libre comercio y era como una revolución pacífica donde se le daba una mayor descentralización a las instituciones del Estado. Es por eso que aparece la Ley 60 de 1993, con la cual se pretende financiar la educación y la salud y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, es decir, ya en las regalías. También hubo una reforma tributaria muy importante mediante la creación de la Ley 6 de 1992, que esta aumentó la tarifa del IVA del 12% al 14%. También se pudo ver dentro de esa política fiscal que el gasto público tuvo su ascenso. Posteriormente vino el gobierno de Samper, cuya política fiscal pues estuvo más que todo basada en lograr la equidad. Aquí ya nosotros empezamos a ver las tarifas de IVA diferencial y algunos productos que estaban exentos del IVA. También se hizo una contribución para la educación básica. Hubo una racionalización tributaria mediante la expedición de la Ley 995, perdón, de la Ley 223 de 1995, y a las sociedades se les estableció un impuesto de renta del 35%. Posteriormente, Andrés Pastrana en su gobierno comprendido entre 1998 y 2002, empezó a plantear una sanidad fiscal, porque pues ya la deuda externa estaba en aumento y había una crisis económica. Entonces, por eso, en el año 98, él creó o declaró una emergencia económica en el país. Eso dio origen al famoso gravamen al movimiento financiero, que inició con una tarifa del 2 por mil y actualmente lo tenemos al 4 por mil, que todos los gobiernos hablan de desmontarlo, pero no ha sido fácil que el Congreso apruebe esa ley. Como ya se ha reconocido la crisis económica, entonces en el año 99 pues empezaron a trabajar actos legislativos y nace la ley 617 del 2000, que se establece una mayor disciplina fiscal y, y un mejor manejo del gasto público tanto en el gobierno nacional como en los entes territoriales.
En el año 2000 ya hay un crecimiento económico del 8% y la inflación continúa baja. Entonces hace que el déficit público pues tenga un descenso. ¿Eso qué le permitió a Colombia? Que pudiera acceder a nuevos créditos en el exterior, cuyo capital pues era menos costoso y logró colocar bonos en mercados norteamericanos, europeos, en el mercado samurái y poder canjear la deuda con el mercado interno. En el año 2002 y 2006, en el gobierno del presidente Uribe, pues la política que él manejó estaba basada en la seguridad democrática, en el saneamiento de las finanzas públicas, y se adoptaron unas medidas estructurales con el fin de poder racionalizar y reducir el tamaño del Estado. Nosotros vemos que con Uribe se fusionaron o se eliminaron algunas instituciones, hubo ministerios que se fusionaron, otros que se eliminaron, se hablaba de mucha austeridad. En este gobierno, pues el gravamen al movimiento financiero aumentó al 4 por mil, se hizo una extensión al impuesto al patrimonio y una reforma pensional que es incompleta y pues que los gobiernos posteriores no han podido hacer nada porque afecta a todos los colombianos. Viene posteriormente el ciclo de Juan Manuel Santos. En sus 2 mandatos sacó 7 reformas tributarias. La primera reforma tributaria es la Ley 1430 de 2010, que básicamente se basó en aumentar el IVA al 19%. Continuó con el gravamen al movimiento financiero sobre la tarifa del 4 por mil y se hizo extensiva la fiscalización por parte de la DIAN al impuesto del IVA. Posteriormente saca la segunda ley, que es la ley 1429 de 2010, mediante la cual pues, se hace la formalización de las pequeñas empresas, se crean unos beneficios de exoneración a los aportes de seguridad social, el impuesto de renta para estas empresas que se formalizaban iba progresivo, es decir, que cada año iba a aumentar su impuesto de renta. Habían unos beneficios para este mismo, unos descuentos de, si por ejemplo usted contrataba a discapacitados, a personas que eran víctimas de la violencia familiar, entre otros. Luego sale en el mismo año otro decreto ley que es el 4825. Este decreto ley estaba enfocado al impuesto al patrimonio para todos los contribuyentes que tuvieran un patrimonio líquido entre 1.000 millones y 3.000 millones. Recordemos que el patrimonio líquido son los activos menos los pasivos. Nuestros bienes menos la deuda es igual al patrimonio líquido. Posteriormente, en el año 2012, saca la famosa ley 1607, con la cual pues, se crea el impuesto para la equidad. Establece un IVA conocido como consumo, el impuesto nacional al consumo, que estaba dirigido a los restaurantes, a los bares, a la telefonía, a los autos de alta gama, entre otros. Saca una quinta ley, esa salió en el año 2013, que es la ley 1694. Con esta, ¿qué fue lo que hizo? Aplazar el gravamen al movimiento financiero. La sexta ley, que fue la que salió en el año 2014, es la ley 1739. Esta fue del apoyo a las FARC. Fue cuando se hizo los famosos acuerdos de paz en La Habana y él decía que el país no tenía los recursos necesarios para poder incentivar este acuerdo de paz. Recordemos que, por ejemplo, una de las cosas más notorias era ayudar económicamente a los reinsertados a través de unos salarios, a través de una creación de unas empresas subsidiadas por el Estado. Entonces, para eso fue lo que se hizo esta ley y la herramienta para obtener los recursos fue el impuesto a las riquezas. Finalmente, la última ley que sacó fue la 1819, que fue la ley que reestructuró el estatuto tributario.
Entonces, aquí se hicieron cambios notables para el recaudo del impuesto de renta porque a las personas naturales les creó unas cédulas. Entonces hablábamos de los pensionados, hablábamos de las rentas de los no laborales, hablábamos de las rentas de dividendos y participaciones, entre otros. Volvió a aumentar el IVA al 19%, siguió con la permanencia del gravamen al movimiento financiero, eliminó el crédito y lo denominó autocrédito, el cual quedó unificado al impuesto de renta, creó un monotributo para las empresas que se formalizaran, el cual actualmente se conoce como régimen simple de tributación, que este régimen simple de tributación fue creado con la ley fallida de la primera ley de financiamiento que hizo Duque. Entonces, así finalizamos esa primera parte de la política fiscal en Colombia. Ya con Duque, pues vienen nuevas cosas y desafortunadamente lo abarcó o lo cogió la pandemia del COVID. Entonces, a raíz de esta pandemia, pues el gobierno sacó el marco fiscal en Colombia 2021. ¿Qué es eso? Es un documento que emite el Ministerio de Hacienda, donde da a conocer los estados financieros, la información financiera de nuestro país y saca unas proyecciones para el 2021 y el 2022. Por eso se habla de que es un proyecto de mediano plazo. ¿Cómo ha sido la política fiscal en nuestro país en tiempos de COVID? Lo primero que hizo el gobierno pues, fue establecer unas medidas económicas, como fue establecer la emergencia económica de acuerdo a lo consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Luego se vio la reactivación por los sectores económicos. Nosotros pudimos ver que la agricultura, los campesinos no cesaron sus actividades durante la pandemia. Ellos estuvieron produciendo todo el tiempo para poder abastecernos de alimentos. Entonces se fue reactivando poco a poco de acuerdo al repunte que tenían los topes de contagio de COVID. Aparece la expedición del decreto 593, donde se permite aumentar más las actividades económicas. Tenemos como cuarta medida el establecimiento de la emergencia económica, que fue la segunda etapa del COVID. Como quinta medida aparecen los alivios que le dio a las empresas. Entonces ahí nosotros vemos que el gobierno adopta pagar una nómina a las empresas afectadas por la pandemia que hubieran disminuido sus ingresos en un 20%. Esto le permitió pues oxigenar un poco a las empresas porque la gran mayoría del sector comercial, del sector industrial tuvieron que cerrar puertas. Sacó una resolución, la 735, para apoyar a las empresas en la adquisición de los protocolos de bioseguridad para los centros de comercio electrónico. Luego sacó una séptima medida, que fueron los famosos días sin IVA y madrugarle a la Navidad con el fin de incentivar al comercio. Viene una octava medida, que es la ley de inversión social. Esta ley de inversión social pues han sido las normas de reforma tributaria, pero no son unas reformas tributarias estructurales, simplemente es a un corto o mediano plazo con el fin de obtener ingresos y poder mitigar el gasto público, porque por la misma pandemia, como lo decía, el gasto público está en déficit. Los subsidios y transferencias a los hogares y empresas. Se permitió, por ejemplo, el subsidio al desempleo, el subsidio del mecanismo de protección al cesante, de ayudar a los hogares vulnerables, unos subsidios para las empresas, está el de la nómina, está el de la prima. Luego al sector del comercio, de la industria y del turismo también les ha ayudado porque, por ejemplo, en el caso del sector turismo, pues hubo una exención del IVA para los bienes turísticos y hoteleros que va hasta diciembre de este año.
También se les exoneró de la sobretasa de la energía en alojamientos, en parques temáticos y en recreación. A las agencias de viaje y a las empresas de transporte aéreo les eliminó un anticipo de renta que se debe cancelar en el momento de presentar el impuesto. También les aplazó una contribución para fiscal, es decir, los aportes que hacen las empresas a las cajas de compensación familiar, todo esto con el fin de poder reactivar el sector turismo, porque fue uno de los sectores más golpeados dentro de la economía. Al sector de confecciones, de calzados, el anticipo de renta se lo disminuyó en un 25%. El acompañamiento a deudores, pues fue una ley que él sacó para poder refinanciar los créditos y poder aplazar cuotas, porque muchas personas se vieron afectadas por los créditos bancarios y a pesar de ese acompañamiento a deudores, muchas instituciones no han tenido en cuenta y las personas han tenido que pagar altas cuotas y gastos financieros. A través del Fondo Nacional de Garantías extendió hasta el mes de junio unas líneas de crédito para las empresas de diferentes sectores económicos. Luego el Ministerio de Salud anuncia una entrega de mucho dinero para pagar las deudas que tienen los hospitales, sobre todo en materia laboral, y para la adquisición de los protocolos de bioseguridad. También vemos que esto desarrolló líneas de crédito para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para los de servicios públicos, especialmente de energía y gas, que fueron afectadas por el COVID. Tenemos la ley 2069, que fue la ley para el emprendimiento, que permite fortalecer a las empresas que se creen, y tenemos unas tarifas especiales en el registro mercantil. Hubo un aplazamiento también del registro para que no hubiera sanción por no hacerlo a tiempo y hubo un descuento en esas tarifas. Finalmente tenemos la ley de inversión social, que corresponde a la ley 2155 del 2021, con la cual pues se le aumenta el impuesto de renta a las personas jurídicas. Hay unos cambios de donde se quitan unos beneficios a las personas naturales, y al sector financiero el impuesto de renta se lo aumenta al 38%. Eso básicamente es la política fiscal en nuestro país. Yo puedo concluir que la política fiscal parte desde algo muy básico. Como yo lo decía, el Estado es como una empresa. Si tiene un mal administrador, pues va a fracasar. Entonces, así ha pasado acá. Aquí se han mirado los intereses personales de los gobernantes, de los funcionarios del Estado, y no se mira hacia dónde va ese enfoque de la gestión de los recursos, que es el de satisfacer las necesidades de la sociedad colombiana. Entonces, si nosotros no tenemos una ética profesional, si nosotros no somos honestos, siempre vamos a seguir en corrupción, y todos los gobiernos, sean nacionales, sean departamentales, sean municipales, van a tener que adoptar medidas a corto o mediano plazo de sus gobiernos para poder mitigar este déficit fiscal. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, agradecerle al profesor Benjamín Rodolfo por la paciencia que me ha tenido durante todo este tiempo que he estado ausente por la enfermedad de mi padre. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.